Si me hablas en alemán, te pagaré el doble. El millonario se burlaba de la enfermera. Ana abrió su historial médico y en un alemán perfecto, describió el raro diagnóstico y el medicamento prohibido que él ocultaba. El director de la clínica palideció. Les damos la bienvenida al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Ana estaba de pie frente al alto edificio de cristal de la clínica privada Vitalia y sentía cómo le temblaban las manos. Apretó con más fuerza su modesto bolso e inspiró el aire fresco de octubre. Las hojas en la avenida de la entrada crujían bajo los pies de los escasos transeúntes, y en las ventanas de la clínica se reflejaba el sol de la mañana. Solo tenía que entrar, pero sus pies parecían pegados al asfalto. Todo saldrá bien, se susurró a sí misma mientras se ajustaba el cuello blanco de la blusa. Sentía una gran inquietud. Los últimos 5 años había trabajado como enfermera en Berlín, en un ambulatorio de barrio donde todos se conocían por su nombre. Y ahora, una clínica privada de élite, pacientes VIP un nivel completamente diferente. Y lo más importante, nadie aquí sabía nada de su pasado, de que había pasado casi 10 años en Alemania. Ana se miró en el reflejo de la puerta de cristal. 33 años, el pelo castaño claro recogido en un moño impecable, los ojos grises un poco cansados tras una noche en Bell. Una mujer corriente, como miles. Nadie adivinaría que tras esa apariencia se escondían un diploma de la Universidad de Medicina de Berlín, un alemán fluido y años de vida en otro país. Había regresado a su tierra natal hacía 3 meses, después de su divorcio. Su marido, de nacionalidad alemana, resultó no ser la persona que ella creía. El último año de su matrimonio se había convertido en un infierno de reproches, discusiones y sus infidelidades. Cuando todo terminó, Ana supo que quería volver a casa, donde la esperaban su madre y su hermana pequeña. Encontrar trabajo no fue fácil. La homologación de su título alemán no fue inmediata. Tuvo que reunir un montón de documentos y pasar por varias comisiones. Y mientras tanto, había que vivir de algo. La pensión de su madre era pequeña. Su hermana apenas llegaba a fin de mes. Así que Ana respondió a un anuncio de una vacante de enfermera en Vitalia. El sueldo era decente, el trabajo estaba en el centro de la ciudad y ofrecían un buen paquete de beneficios sociales. En su currículum solo mencionó su formación en España, un título de técnico auxiliar de enfermería que había obtenido antes de irse a Alemania. Decidió no decir nada sobre su título alemán por el momento. ¿Para qué provocar preguntas innecesarias? Finalmente, Ana se armó de valor y empujó la puerta. En el vestíbulo la recibió un olor a café caro y a desinfectante. El suelo de mármol relucía. En el mostrador de recepción, una joven con un traje impecable sonreía a los visitantes con una sonrisa blanquísima. Todo allí respiraba dinero y prestigio. ¿Es usted Ana Martínez? La llamó un guardia de seguridad con uniforme. Suba a la 3ª planta. Despacho 305. Valentina Serrano la está esperando. En el ascensor, Ana revisó su aspecto una vez más. Pantalones blancos impolutos, blusa perfectamente planchada, zapatos lustrados. Esperaba dar la impresión de ser una empleada pulcra y responsable. El despacho 305 resultó ser una habitación amplia y luminosa con un gran escritorio y una vitrina de cristal llena de manuales de medicina. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y un rostro severo. En su bata blanca lucía una placa, enfermera jefa, Valentina Serrano. Buenos días. Ana intentó hablar con seguridad. Soy Ana Martínez López. Vengo a ocupar el puesto. Pase. Siéntese. Valentina Serrano le indicó una silla frente a ella. Su mirada evaluadora recorrió a Ana de la cabeza a los pies. ¿Ha traído los documentos? Ana le entregó una carpeta con sus papeles. La enfermera jefa examinó atentamente cada hoja, anotó algo en su cuaderno y luego levantó la vista. Poca experiencia laboral. 3 años en un ambulatorio de barrio. Y luego una interrupción de 5 años. ¿A qué se dedicó durante ese tiempo? Viví en el extranjero, respondió Ana escuetamente. Circunstancias familiares. Entiendo. Valentina Serrano apiló los documentos. Aquí todo es diferente. No es como en los hospitales públicos. Los pacientes pagan mucho dinero y exigen un servicio acorde. Atención, cortesía, una sonrisa, incluso cuando te apetece mandar a todos al diablo. Eso es lo que se espera de usted. ¿Podrá con ello? Podré, asintió Ana. Sabía controlarse. Años de vida con un marido tirano le habían enseñado a tener paciencia y autocontrol. Bien, entonces acompáñeme. Le mostraré la clínica. Caminaron por un largo pasillo con cuadros en las paredes. Valentina Serrano iba abriendo una puerta tras otra, comentando sobre la marcha. Esta es la sala de procedimiento. Aquí ponemos las vías. Las inyecciones, sacamos sangre. Todo el equipo es nuevo.
Los instrumentos son desechables. No se puede escatimar en nada. ¿Entendido? Ana miraba dentro de cada sala, memorizando la distribución. Todo estaba realmente al más alto nivel. Aparatos modernos, limpieza estéril, mobiliario cómodo. Nuestras habitaciones parecen más bien suites de hotel, continuó Valentina Serrano, abriendo otra puerta. Cada paciente tiene su propio baño, televisor, nevera. Piden la comida de un menú. Nosotros nos encargamos del tratamiento, cumplimos las órdenes de los médicos, controlamos su estado. En una de las habitaciones, un hombre de unos 60 años, vestido con un batín de seda, estaba recostado en la cama, hojeando una revista. Don Ignacio, ¿cómo se encuentra?, preguntó Valentina con solicitud. Pues no me quejo, Valentina, solo que me aburro sin mis puros. El paciente sonrió. ¿Y esta quién es? ¿La nueva? Sí, es Ana, que ha empezado a trabajar con nosotros. Es una enfermera con experiencia, tiene unas manos de oro. Pues me alegro, porque las jóvenes de ahora solo miran el móvil, refunfuñó don Ignacio con buen humor. Mientras recorrían las plantas, Valentina Serrano le explicaba las normas, el horario de trabajo y los tipos de pacientes que había. Nuestra clientela principal son empresarios, altos ejecutivos, artistas. No miran el dinero, pero también exigen mucho. Uno puede ponerse caprichoso por la temperatura de la sopa. Otro montar un escándalo porque no fue la enfermera que él quería la que le trajo las pastillas. Hay que saber tratar con ellos, encontrar la forma de llegarles. ¿Comprende? Comprendido. Ana asentía. En principio, nada del otro mundo. Simplemente trabajar con gente acostumbrada a una atención especial. Y una cosa más. Valentina Serrano se detuvo ante una puerta con una placa. Director médico. Intente no cruzarse con Óscar Villanueva sin necesidad. Es muy estricto y no le gusta que lo molesten por nimiedades. Todas las cuestiones se resuelven a través de mí o de los médicos de guardia. En ese momento, la puerta del despacho se abrió de golpe y apareció en el umbral un hombre de unos 40 años, con una bata blanca sobre un traje caro. Era alto, con el pelo oscuro y canoso cuidadosamente peinado, manos bien cuidadas y una expresión arrogante. Valentina, ¿dónde están los resultados de los análisis del señor Soldevilla?, preguntó bruscamente, sin siquiera mirar a Ana. ¿Ahora mismo se los traigo? Doctor Villanueva. La enfermera jefa se tensó visiblemente. ¿Los necesitaba hace una hora? No ahora. El director frunció el ceño. ¿Es que no se da cuenta de que nos está alterando el horario de los procedimientos? Disculpe. Voy ahora mismo. Pues dese prisa. Y en recepción hay un caos. He llamado 3 veces y no cogen el teléfono. ¿Puede poner orden de una vez o no? Valentina Serrano asintió en silencio. El director finalmente se fijó en Ana. ¿Y esta quién es? ¿La nueva enfermera? Ana Martínez. Hoy es su primer día. Óscar Villanueva la examinó con una mirada indiferente. Vigile que trabaje como es debido. Aquí algunas solo saben cobrar el sueldo. Se dio la vuelta y desapareció en su despacho, cerrando la puerta de un portazo. Ana intercambió una mirada con Valentina Serrano. En el rostro de la enfermera jefa se leía el cansancio. No le haga caso, dijo en voz baja. El doctor Villanueva es así, tiene un carácter difícil. Es un profesional de altísimo nivel, pero no sabe tratar con la gente. Ana no dijo nada. ¿Ya se había topado con médicos así? Convencidos de su propia indispensabilidad y acostumbrados a dar órdenes. Lo principal era no cruzarse en su camino cuando estuvieran de mal humor. Regresaron al despacho de la enfermera jefa, donde Valentina le dio a Ana un juego de uniformes, un gorro y calzado de repuesto. Cambie si puede empezar. Hoy estará conmigo, observando cómo funciona todo. A partir de mañana ya hará las rondas por su cuenta. Ana asintió y se fue al vestuario. Mientras se ponía la bata blanca, pensó que había aterrizado en un mundo completamente diferente. No era el modesto ambulatorio de Berlín donde había trabajado, ni los hospitales públicos donde los pacientes eran gente corriente. Aquí todo giraba en torno al dinero, al estatus, a un servicio exclusivo. La primera mitad del día, Ana la pasó junto a Valentina Serrano, ayudándola en la ronda. La enfermera jefa le explicaba todo con detalle, cómo rellenar los registros, dónde se guardaban los medicamentos, cómo usar la base de datos electrónica de los pacientes. Ana lo captaba todo al vuelo y anotaba lo más importante en un cuaderno. Después de comer, Valentina se detuvo ante la habitación número 12. Ahora vamos a ver a un paciente especial, le advirtió en voz baja. Víctor Romero Fuentes, dueño de una cadena de tiendas de bricolaje. Tiene dinero para aburrir. Lleva aquí una semana, por unos problemas de corazón. Es muy caprichoso, discute con todo el mundo, puede ser grosero pero paga bien. Así que el doctor Villanueva lo trata como a un rey. Ana se preparó para encontrarse con otro paciente exigente. Valentina Serrano llamó a la puerta y entró.
La habitación, en efecto, parecía más una suite de un hotel de lujo. Una cama ancha con sábanas inmaculadas, un sillón mullido junto a la ventana, un televisor de plasma en la pared. Junto a la ventana estaba de pie un hombre de unos 40 años, vestido con pantalones de chándal y una camiseta de marca. Era de estatura media, complexión fuerte, con el pelo corto y unos penetrantes ojos marrones. «¿Ah? Valentina», se giró él. «¿Otra vez con las pastillas?» «No, señor Romero, solo es la ronda. Le presento a Ana Martínez, nuestra nueva enfermera». La mirada de Víctor Romero se deslizó sobre Ana con curiosidad. Luego, una sonrisita apareció en su rostro. «La nueva. Vaya, vaya. ¿Cuántos años tiene?» «Ana?» 33, respondió Ana con calma, aunque la pregunta le pareció extraña. «¿Dónde estudió?» «En un centro de formación profesional». «¿Mucha experiencia?» «La suficiente». Víctor Romero la rodeó, observándola con un interés descarado. Ana sintió una oleada de irritación. Se comportaba como un comprador en un mercado, evaluando la mercancía. «Oiga, Valentina, ¿ahora contratan a cualquiera?» Sonrió con sorna. «Mírela. ¿Qué pinta de provinciana tiene? Seguro que trabajaba en el ambulatorio de un pueblo». Valentina Serrano apretó los labios. «Señor Romero, Ana es una profesional con experiencia». «Bah, no me diga». Hizo un gesto con la mano. «Ya lo veo. Estas como ella no son capaces ni de poner una vía en condiciones. Te dejan los brazos llenos de moratones y encima se ofenden si les dices la verdad». Ana permaneció en silencio, apretando los dientes. Estaba acostumbrada a la grosería. Su marido le había enseñado a soportar los insultos, pero eso no significaba que le gustara. «Bueno, ya veremos de lo que es capaz». Víctor Romero volvió a la ventana. «Aunque, ¿sabe una cosa? Vamos a poner a prueba su cualificación de verdad». Se giró, y en sus ojos aparecieron unas chispas traviesas. Ana se puso en guardia. «Estaba pensando», empezó Víctor Romero, disfrutando claramente del momento. «Tengo socios de negocios en Alemania. No estaría mal que mi enfermera entendiera un poco de alemán. Ya sabe, que pudiera decir un par de frases para impresionar». Hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. «Le propongo un trato, Ana. Si me habla en alemán, le pagaré el doble de su sueldo. ¿Qué le parece la oferta?» Valentina es testigo. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Valentina Serrano se sonrojó de indignación. «Señor Romero, ¿qué bromas son estas?» «No es ninguna broma». Miró a Ana con desafío. «¿Y bien? ¿Acepta la apuesta? ¿O admite de entrada que no sabe decir ni Guten Tag?» Ana se quedó quieta, en silencio, sintiendo como la ira crecía en su interior. Aquel tipo engreído había decidido burlarse de la nueva enfermera para demostrar su superioridad. Pensaba que era una paleta de pueblo que se asustaría y se quedaría sin saber qué decir. Pero se equivocaba de lleno. Ana miró a Víctor Romero con una mirada larga y penetrante. Luego, sonrió lentamente. No era la sonrisa educada de una enfermera, sino otra muy distinta, fría y burlona. «De acuerdo», dijo con calma. «Acepto su apuesta». Víctor Romero arqueó las cejas con sorpresa, pero asintió. Valentina Serrano le tendió a Ana la carpeta con los documentos. Ana la abrió y examinó atentamente las prescripciones, la lista de fármacos y los resultados de los análisis. Su mirada se detuvo en una línea, luego se deslizó más allá, estudiando el plan de tratamiento. Su rostro permanecía sereno, pero sus ojos se entrecerraron. Dio un paso adelante, y su voz sonó completamente distinta, clara, segura, con una perfecta pronunciación alemana. «Señor Romero, se le ha diagnosticado una forma rara de miocardiopatía, agravada por el estrés crónico y, posiblemente, por el consumo de medicamentos no registrados. Veo en su historial que hace poco trajo de Alemania un fármaco experimental llamado Cardiomax Forte. Este medicamento no está autorizado en España porque provoca graves efectos secundarios, arritmias, subidas repentinas de tensión y, en casos raros, incluso paradas cardíacas. Tomarlo sin una supervisión médica constante es mortalmente peligroso». Ana se calló, observando su reacción. Víctor Romero se quedó como si le hubiera caído un rayo. Su rostro se puso blanco como el papel. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Valentina Serrano miraba a Ana con tal asombro que parecía que acababa de empezar a levitar sobre el suelo. ¿Usted habla alemán?», consiguió articular la enfermera jefa. «Estudié y trabajé en Berlín durante 10 años», respondió Ana con sencillez. «En el Hospital Universitario Charité, especialidad en cardiología y cuidados intensivos». Víctor Romero finalmente recuperó el habla. Su voz temblaba. «¿Cómo? ¿Cómo sabe lo del Cardiomax?» «No se lo he dicho a nadie. En su historial médico hay una nota sobre los medicamentos que trajo consigo». Ana señaló la carpeta que sostenía Valentina.
Además, los síntomas son característicos: cambios bruscos de tensión cada 3 horas, taquicardias después de tomarlo. Reconocí de inmediato los efectos secundarios de ese fármaco. En Alemania lo estuvieron probando hace 2 años y luego lo prohibieron por los fallecimientos que causó. Desvió la mirada hacia la petrificada Valentina y luego de nuevo hacia Víctor Romero. Y también me he dado cuenta de que su director médico conoce perfectamente este fármaco. En las prescripciones hay medicamentos correctores que se recetan precisamente cuando se toma Cardiomax para reducir los riesgos. Eso significa que el doctor Villanueva está al corriente y por lo visto lo está encubriendo. En la habitación se podía oír el zumbido de una mosca. Víctor Romero se dejó caer en el borde de la cama y se pasó una mano por la cara. «Dios mío», susurró. «Yo pensaba, el médico me dijo que era seguro, que solo había que controlarlo». «Ese médico no tenía derecho a permitírselo», dijo Ana con dureza. «El fármaco está prohibido. Si le ocurre algo, la clínica se enfrentará a un escándalo enorme y a la retirada de su licencia». Valentina Serrano se sentó lentamente en el sillón, apretando la carpeta contra su pecho. «Ana, ¿está segura de lo que dice?» «Completamente. Conozco personalmente los resultados de los En Berlín, a nuestra clínica llegaban pacientes que habían tomado ese fármaco. 3 de ellos murieron, a pesar de la reanimación». Víctor Romero levantó la vista hacia ella, y en sus ojos, en lugar de la burla anterior, se leía un miedo genuino. «¿Qué hago ahora? Dejar de tomarlo inmediatamente». Ana se acercó. Su voz se suavizó. «Someterse a un chequeo completo con especialistas independientes y contarles con toda sinceridad lo que ha estado tomando. No puede ocultar algo así. Es su vida la que está en juego». Víctor Romero asintió, todavía sin creer lo que estaba pasando. De repente, soltó una risa corta y nerviosa. «Vaya en la que me he metido. Quise burlarme de la novata y me he llevado yo la lección». Calló, negando con la cabeza. «Discúlpeme, Ana. He sido un imbécil. No sé qué me pasó». «No se preocupe». Se encogió de hombro. «Lo importante ahora es solucionar lo de su tratamiento». Valentina Serrano se levantó del sillón. Su rostro era severo y decidido. «Señor Romero, necesito hablar con el doctor Villanueva. Ana tiene razón. Esto es una infracción muy grave». «Espere». Víctor Romero se puso de pie, y en su voz resonaron notas de autoridad. «Hablaré yo mismo con el director. Ahora mismo. Valentina, por favor, haga venir al doctor Villanueva aquí. Inmediatamente». La enfermera jefa asintió y salió. Ana se dispuso a seguirla, pero Víctor Romero la detuvo. «Ana, quédese, por favor. Necesito un testigo». Se hizo un silencio incómodo. Víctor Romero caminaba por la habitación, visiblemente nervioso. Se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad a sus pies. «¿Sabe?», dijo en voz baja, «siempre pensé que el dinero lo solucionaba todo. Que si eres rico, puedes permitirte cualquier cosa, los mejores médicos, cualquier medicamento, un trato especial. Y resulta que a veces el dinero solo te nubla el juicio, tanto a ti como a los demás». Ana guardó silencio, sin saber qué responder. Unos minutos después, la puerta se abrió de par en par y entró Óscar Villanueva. Tenía una expresión de fastidio. «Señor Romero, estoy ocupado». «¿Qué ha pasado? Siéntese, doctor Villanueva». La voz del millonario sonaba fría. «Tenemos que hablar muy seriamente». El director enarcó las cejas con sorpresa, pero se sentó en el sillón. Su mirada se posó en Ana con curiosidad. «¿Sabe lo que es el Cardiomax Forte?», empezó Víctor Romero sin preámbulos. Villanueva se tensó, pero su rostro mantuvo una expresión tranquila. «Es un fármaco para tratar la miocardiopatía. ¿Usted mismo pidió que se incluyera en su plan de tratamiento? Lo trajo de Alemania». «Un fármaco prohibido», lo interrumpió Víctor Romero, «con un historial de muerte. ¿Usted lo sabía?». Se hizo una pausa. El director lanzó una mirada rápida a Ana y ella vio la confusión en sus ojos. «Señor Romero, no entiendo a dónde quiere llegar con estas preguntas. ¿A qué usted?» El millonario dio un paso al frente. «Sabiendo los riesgos, me permitió tomar este medicamento. Y no solo eso, sino que me recetó una terapia complementaria para ocultar los efectos secundarios. ¿Es eso cierto?». Villanueva se humedeció los labios. Su seguridad se desvanecía por momento. «Mire, el fármaco tiene ciertos riesgos, es verdad, pero con un control adecuado. 3 personas murieron en el Hospital Charité de Berlín», dijo Ana con frialdad. «A pesar de la vigilancia 24 horas y las maniobras de reanimación. El fármaco fue prohibido en Alemania hace año y medio. Es imposible que no lo supiera si se informó sobre él». El director la miró como si la viera por primera vez. «¿Y usted quién es para?». «Es una enfermera con 10 años de experiencia en Alemania», lo cortó Víctor Romero. «Y a diferencia de usted, doctor Villanueva,
No ha querido encubrir un tratamiento peligroso a cambio de dinero. Villanueva palideció. Abrió la boca para decir algo, pero el millonario no le dio la oportunidad. ¿Se da cuenta de lo que podría haber pasado? Podría haber muerto aquí mismo, en su clínica. ¿Y entonces qué? Un escándalo. ¿Una investigación? El cierre. ¿O pensaba que podría taparlo todo? Señor Romero, fue usted quien insistió en ese medicamento, intentó justificarse el médico. Dijo que en Alemania se lo habían recomendado, que funcionaba. Yo no soy médico, bramó Víctor Romero. Soy un empresario que se asustó por su salud y se agarró a un clavo ardiendo. Pero usted es un profesional que tenía la obligación de detenerme, de explicarme los riesgos, de prohibírmelo categóricamente. Y en lugar de eso, decidió hacer negocio. Villanueva guardó silencio, con la mirada fija en el suelo. Sus hombros se hundieron. Yo de verdad pensé que podría controlar la situación, logró decir finalmente. El fármaco mostraba buenos resultados en la fase inicial. Confiaba en un milagro. Víctor Romero sonrió con amargura. ¿O en qué yo le pagaría lo que me pidiera sin hacer pregunta? El director se levantó del sillón. Tenía el rostro ceniciento. ¿Qué es lo que quiere? Quiero que recoja sus cosas y se marche de esta clínica, dijo Víctor Romero con firmeza. Hoy mismo llamaré al propietario y se lo explicaré todo. Creo que estará de acuerdo en que un médico como usted ya no tiene cabida aquí. Villanueva se quedó quieto, en silencio, apretando los puños. Luego, se giró bruscamente y se dirigió a la puerta. En el umbral se volvió y miró a Ana con una rabia manifiesta. Espero que esté contenta, le espetó. Pero no crea que ahora la van a tratar como a una reina. Advenediza. La puerta se cerró de un portazo. Víctor Romero se dejó caer pesadamente en la cama y se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho?, murmuró. ¿Cómo he podido ser tan idiota? Ana se acercó y se sentó a su lado. No es un idiota. Es una persona que temió por su vida y confió en un médico. Son cosas que pasan. ¿Y usted? Usted me ha salvado la vida. Probablemente. La miró con gratitud. Si no fuera por usted, seguiría tragando ese veneno. Solo hacía mi trabajo. Ana se encogió de hombro. Víctor Romero guardó silencio un momento y luego le tendió la mano. Empecemos de nuevo. Me llamo Víctor Romero Fuente. Tengo 46 años. Soy un completo imbécil al que le gusta burlarse de la gente. Pero quiero cambiar. Ana no pudo evitar sonreír y le estrechó la mano. Ana Martínez López, 33 años. Una enfermera que sabe demasiado para su puesto. Ambos rieron y la tensión en la habitación disminuyó un poco. En ese momento regresó Valentina Serrano, pálida y agitada. ¿Qué ha pasado? El doctor Villanueva ha salido de la habitación como alma que lleva el diablo. Ni siquiera se ha despedido. Víctor Romero le resumió la conversación. ¿La enfermera jefa escuchaba? Negando con la cabeza. Siempre sentí que algo no iba bien con ese tratamiento, confesó. Pero el doctor Villanueva lo explicaba todo con tanta seguridad que ni se me pasó por la cabeza. Ana, ¿cómo se dio cuenta? Simplemente me extrañó la combinación de fármacos en las prescripciones. Ana hojeaba el historial médico. Es una combinación específica que solo se usa para contrarrestar los efectos secundarios del Cardiomac. Ya me había encontrado con esto en Alemania. Valentina Serrano meneó la cabeza con admiración. 10 años en Alemania. Un título de cardióloga y no puso nada en su currículum. ¿Por qué? Ana se quedó pensativa un instante y luego respondió con sinceridad. No quería preguntas innecesarias. Tengo mucho a mis espaldas. Un divorcio. Una mudanza. Una vida nueva. Pensé que me limitaría a trabajar de enfermera, sin meterme con nadie, cobrando mi sueldo. ¿Para qué hablar del pasado? Pues resulta que pecó de modesta. Víctor Romero sonrió. ¿Con esa cualificación? Podría haber conseguido un puesto de médica, no de enfermera. Todavía tengo que homologar el título. Pasar comisiones. Ana hizo un gesto con la mano. Es un proceso largo y complicado. Necesitaba un trabajo aquí y ahora. Valentina Serrano la miraba pensativa. ¿Sabe qué, Ana? Voy a hablar con la dirección. Les contaré lo que ha pasado. Se merece como mínimo una prima por haber evitado una catástrofe. Se marchó, dejando a Ana a solas con Víctor Romero. Él se reclinó en la almohada, mirando al techo. «¿Qué día más raro el de hoy?», y murmuró. «Quise burlarme de la enfermera nueva y he acabado descubriendo que me estoy muriendo por mi propia estupidez». «No se está muriendo», lo corrigió Ana. «Solo necesita un tratamiento adecuado. A juzgar por sus análisis, tiene algunos problemas, pero tienen solución. Lo principal es no hacer más experimentos con fármacos prohibidos». Víctor Romero giró la cabeza y la miró con atención. «¿Y usted no tiene miedo? Al fin y al cabo, he hecho que despidan al director. Podría tener problemas». «Dije la verdad», respondió Ana con sencillez. «E hice lo que tenía que hacer. Si eso me trae problemas,
Significa que este no es mi sitio. Él asintió con respeto. Sabe, he conocido a mucha gente. Negocios, contactos, dinero, todo gira en torno a eso. Y es raro encontrar a alguien que simplemente hace su trabajo con honestidad, sin pensar en el beneficio propio. Gracias. Ana se sintió abrumada por esa sinceridad inesperada. De nada. Recupérese, señor Romero. Se disponía a marcharse, pero él la detuvo. Espere. Lo de pagarle el doble iba en serio. Ha ganado la apuesta. Le pagaré. No hace falta, negó ella con la cabeza. No lo hice por dinero. Lo sé, pero hay que cumplir la palabra. Además, hizo una pausa. Buscando las palabras, voy a necesitar una enfermera. Una buena, competente, en la que pueda confiar. Con su cualificación si acepta. Claro. Ana lo miró sorprendida. ¿Enfermera personal? Sí. Ya sé que trabajar conmigo después de lo de hoy, pero de verdad que quiero cambiar. Y necesito a alguien que no tenga miedo a decirme la verdad. Hay poca gente así. Ana se quedó pensativa. La oferta era inesperada, pero en cierto modo, lógica. Víctor Romero realmente necesitaba un seguimiento médico competente, y ella necesitaba estabilidad y un buen sueldo. Me lo pensaré, respondió finalmente. Primero veamos cómo se resuelve la situación con la clínica. De acuerdo. Él asintió. Pero prométame que no desaparecerá sin más. Lo prometo. Ana salió de la habitación y se dirigió a la sala de descanso del personal. Le daba vueltas la cabeza por todo lo que había pasado ese día. Por la mañana había llegado como una simple enfermera. Y ahora todo había cambiado. En la sala de descanso estaban sentadas dos enfermeras jóvenes y el médico de guardia. Al ver a Ana, se callaron y la miraron con una curiosidad manifiesta. ¿Es verdad que has hecho que despidan al director?, soltó una de las enfermeras, una chica de unos 20 años. Ana se dejó caer cansada en una silla. Yo no he despedido a nadie, simplemente señalé un error en un tratamiento. Venga ya. La otra enfermera se inclinó hacia ella. Ya corren rumores por toda la clínica, que si eres una eminencia alemana, que si has venido de incógnito para inspeccionar la clínica, que has desenmascarado al doctor Villanueva. Los rumores siempre exageran. Ana se sirvió un té de un termo. Solo soy una enfermera que trabajó en Alemania y que casualmente se dio cuenta de un problema. El médico de guardia, un hombre de unos 50 años, la observaba atentamente. ¿Y es verdad que Romero estaba tomando un fármaco prohibido? ¿Verdad? Cardiomax Forte. Lo prohibieron en Alemania tras causar varias muertes. El médico silbó. Vaya tela. Y Villanueva lo sabía. Lo sabía. Se hizo el silencio. Luego, la primera enfermera preguntó. ¿Y es verdad que viviste 10 años en Alemania? ¿Qué tal es aquello? Debe de ser una vida completamente diferente. Y Ana, sin saber muy bien por qué, empezó a hablar de Berlín. De cómo se había ido allí siendo una chica joven de 23 años, enamorada y llena de ilusiones. De cómo había estudiado en la universidad y trabajado en una clínica. De cómo se había casado con un alemán, pensando que sería para siempre. Y luego resultó que no era quien aparentaba ser, dijo en voz baja, mirando por la ventana. Control, críticas constantes, infidelidades. El último año fue un infierno. Cuando me divorcié, supe que quería volver a casa, con mi madre, con mi hermana, donde todo me resulta familiar y comprensible. Las enfermeras jóvenes la escuchaban conteniendo la respiración. Para ellas, era una historia real sobre otro país, sobre el amor y la decepción. ¿Y no te arrepientes de haber vuelto?, preguntó una de ellas. Ana se quedó pensativa. No. Allí siempre fui una extraña, incluso después de 10 años. Y aquí estoy en casa. La puerta de la sala de descanso se abrió y entró Valentina Serrano. Tenía un gesto serio, pero en sus ojos se leía el alivio. Ana, la dirección quiere verla. Ha venido el dueño de la clínica. Ha estado hablando con el señor Romero. Vamos. Ana se levantó, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso. ¿Habría problemas? Quizás la acusarían de excederse en sus funciones o algo por el estilo. Pero Valentina Serrano sonrió al notar su nerviosismo. No se preocupe. Todo está bien. Muy bien. De hecho, subieron a la 4ª planta, al despacho donde solía reunirse la directiva. Sentado a una gran mesa había un hombre de unos 50 años con un traje caro. Sergio Ibáñez, el propietario de la clínica Vitalia. A su lado estaba Víctor Romero. Ana, pase, siéntese. Ibáñez le señaló una silla. Ya me he puesto al corriente de todo. El señor Romero me ha contado el incidente de hoy. Quiero agradecerle personalmente su profesionalidad y su honestidad. Ha evitado una catástrofe para mi clínica. Solo hice lo que debía, repitió Ana. La modestia es una virtud. Ibáñez sonrió. Pero los hechos son los hechos.
Óscar Villanueva ha sido despedido. Ya he encontrado un director médico en funciones, un doctor en ciencias médicas, un cardiólogo con experiencia. En cuanto a usted, el señor Romero le ha propuesto ser su enfermera personal. ¿Acepta? Ana miró a Víctor Romero. Él asintió, animándola. Yo necesito pensarlo, dijo con sinceridad. Por supuesto. Solo tenga en cuenta que el sueldo será considerablemente más alto, además de un paquete completo de beneficios. Y también me encargaré de que se acelere la homologación de su título alemán, añadió Ibáñez. Tengo contactos en las instancias pertinentes. Una especialista como usted no debería trabajar como una simple enfermera. Ana guardó silencio, procesando la información. Era demasiado bueno para ser verdad. Esa misma mañana no era nadie, la enfermera nueva que nadie conocía. ¿Puedo consultarlo con mi familia?, preguntó finalmente. Desde luego, pero no tarde mucho en decidirse. Víctor Romero sonrió. No vaya a ser que sin supervisión vuelva a hacer alguna tontería. Por la tarde, mientras volvía a casa en el metro, Ana todavía no se creía lo que había pasado. El día había sido increíble, desde una apuesta humillante hasta una oferta que podría cambiarle la vida. En casa la recibió su madre, una mujer de unos 60 años, con el pelo cano y ojos bondadoso. ¿Qué tal el primer día?, preguntó mientras ponía la mesa, y Ana se lo contó todo. ¿Su madre escuchaba?, exclamando y negando con la cabeza. Vaya, ¿y qué has decidido? No lo sé, mamá. Por un lado, es una oportunidad excelente. Por otro, ser la enfermera personal de un millonario es una responsabilidad constante, una dependencia de una sola persona. Su madre le sirvió un té y removió el azúcar, pensativa. ¿Y confías en él? ¿En ese Víctor Romero? Ana se lo pensó. Era extraño, pero sí, confiaba en él. Después de que admitiera su error, se disculpara y se lo agradeciera sinceramente. ¿Había algo auténtico en él, a pesar de su dinero y su arrogancia? Creo que sí. Es un buen hombre. Simplemente está acostumbrado a que el dinero lo solucione todo, y hoy ha entendido que no es así. Entonces acepta, dijo su madre con sencillez, pero con condiciones. Un horario claro, un sueldo adecuado, nada de esclavitud. ¿Eres una profesional de alto nivel? Recuérdalo. Ana sonrió y abrazó a su madre. Gracias, siempre sabes qué decir. A la mañana siguiente, regresó a la clínica con una decisión firme. Víctor Romero la recibió con una sonrisa de alegría. ¿Y bien? ¿Acepta? Acepto, pero con ciertas condiciones. La escucho. Y Ana expuso claramente sus exigencias: un horario de trabajo fijo, fines de semana, un pago digno, ningún recado personal ajeno a cuestiones médicas. Víctor Romero la escuchó atentamente y luego le tendió la mano. Trato hecho. Bienvenida al equipo, Ana. Víctor Romero recibió el alta de la clínica 3 días después. En ese tiempo, Ana se encargó de organizarle una consulta con un cardiólogo independiente, la realización de todos los análisis necesarios y la elaboración de un nuevo plan de tratamiento. El fármaco prohibido fue retirado de inmediato y en solo 24 horas, el estado del paciente mejoró notablemente. El último día antes del alta, le pidió a Ana que se quedara un momento después de la ronda. Ella se sentó en el sillón junto a la ventana y él se acomodó en el borde de la cama, buscando a todas luces las palabras adecuadas. Ana, quiero hablar con usted seriamente, y comenzó, y su voz no sonaba autoritaria, sino casi suplicante, sobre lo que me ha pasado. Entenderá que no empecé a tomar medicamentos dudosos sin motivo. Ana asintió en silencio, dándole pie a continuar. Hace 6 meses, tuve un ataque en plena reunión. Me desplomé, perdí el conocimiento. Ambulancia, reanimación, pruebas. Fue entonces cuando escuché por primera vez el diagnóstico: miocardiopatía. Los médicos dijeron que era grave, que tenía que cambiar mi estilo de vida, someterme a revisiones constantes. Se calló, mirando por la ventana. Y tengo 46 años. El negocio está en su apogeo. Tengo planes enormes, ganas de vivir. Y entonces, un conocido de Alemania me habla de un fármaco milagroso que obra maravilla. Y piqué. Se volvió hacia Ana, y en sus ojos se leía un dolor sincero. ¿Lo entiende? Tuve miedo. Miedo de verdad. Por primera vez en mi vida me enfrentaba a algo que no se podía solucionar con dinero o contacto. La muerte no negocia, no acepta sobornos. Y me sentí perdido, me agarré a cualquier esperanza. Ana escuchaba y algo se conmovió en su interior. Aquel empresario exitoso y seguro de sí mismo resultó ser de repente una persona normal, asustada y sola. Señor Romero, no está solo en su miedo, dijo con suavidad. Mucha gente reacciona así ante un diagnóstico grave. Es normal. Lo importante es parar a tiempo y empezar a hacer las cosas bien. Gracias a usted, he parado. Él sonrió con tristeza. ¿Sabe qué es lo peor?
Tengo una hija. Se llama Catalina, estudia en la universidad, vive con su madre. Mi mujer y yo nos divorciamos hace 5 años. Nos vemos muy poco. Y durante aquellos días, después del ataque, no dejaba de pensar que si me moría, ella ni siquiera me recordaría bien. No recordaría a un padre que estuvo a su lado, sino a uno que siempre estaba en el trabajo, de viaje de negocios, ocupado. Se pasó una mano por la cara, y Ana notó cómo le temblaban los dedos. Después del divorcio, me volqué en el trabajo. Pensé que construiría un imperio, que ganaría tanto dinero que a mi hija le sobraría para 3 vidas. Ese era mi propósito. ¿Y se me olvidó simplemente vivir? Ser padre. Eso se me pasó por alto. ¿Y ahora qué siente?, preguntó Ana en voz baja. ¿Ahora? Se quedó pensativo. Quiero cambiarlo todo. Quiero arreglar la relación con mi hija. Quiero vivir para mí, no solo para el negocio. Pero me temo que ya es tarde, que he dejado pasar demasiado. Nunca es tarde. Ana se levantó y se acercó a la ventana, a su lado. Si hay ganas y fuerzas. ¿Y a usted? Por lo que veo, no le falta ni lo uno ni lo otro. Víctor Romero la miró agradecido. Gracias por no darme sermones. Y por no decirme que soy un idiota. Aunque, por supuesto, lo soy. Ambos rieron y la tensión disminuyó un poco. Al día siguiente, cuando se celebró una reunión de personal en la clínica, Ana se enteró oficialmente. Óscar Villanueva había sido despedido por grave incumplimiento de la ética médica. Como director médico en funciones habían nombrado a Pablo Soler, un hombre culto de pelo canoso, de unos 50 años, con una voz suave y una mirada atenta. Después de la reunión, se acercó a Ana. Ana, he oído su historia con el señor Romero. Quiero darle las gracias por su valentía y profesionalidad. No todo el mundo se atrevería a enfrentarse al director. No me enfrenté a él, objetó Ana. ¿Lo hice por el paciente? Por su vida. Eso es precisamente lo que distingue a un verdadero profesional de la salud. Soler sonrió. Si tiene algún problema o alguna pregunta, diríjase directamente a mí. Mi puerta siempre está abierta. Ana le dio las gracias y se fue a la sala de descanso. Allí ya se habían reunido las enfermeras, comentando las noticias. Al ver a Ana, la rodearon de inmediato. ¿Es verdad que Romero te ha ofrecido ser su enfermera personal?, preguntó Elena, una joven enfermera de pelo corto. Es verdad, asintió Ana. ¿Y has aceptado? He aceptado. Se hizo una pausa. Luego, ¿otra enfermera? Olga, una mujer de unos 40 años con el rostro cansado. Negó con la cabeza. No te envidio. Ana, esos ricos son todos unos caprichosos. Hoy te dan las gracias y mañana te despiden por cualquier cosa. Ya me he topado con gente así. Puede ser, se encogió de hombros Ana. Pero tengo un contrato claro y unas condiciones. Si no me gusta, me iré. Eres valiente. Valentina Serrano, que acababa de entrar en la sala, asintió con aprobación. Y haces bien. No hay que dejarse pisotear, aunque sea un millonario. La primera semana de trabajo con Víctor Romero, Ana la dedicó a estudiar su rutina y sus hábitos. Vivía en un apartamento enorme en el centro de la ciudad, en la última planta de un edificio de lujo. Ventanales panorámicos, muebles de diseño, cuadros en las paredes. Todo respiraba riqueza, pero se sentía vacío, como si no fuera un hogar, sino una exposición de logros. Ana llegaba todas las mañanas a las 9, le tomaba la tensión y el pulso, le daba los medicamentos según el horario y vigilaba su estado. Víctor Romero resultó ser un paciente sorprendentemente disciplinado, se tomaba todo a su hora. No discutía y no intentaba saltarse la rutina. ¿Sabe? Hasta me gusta este orden, confesó una vez durante el desayuno. Antes vivía de forma caótica. A veces trabajaba de noche, otras pasaba el día entero en reuniones. Comía deprisa y corriendo. Dormía 4 horas. Y ahora, rutina, alimentación sana, paseos. Me siento vivo. Ana estaba sentada a la mesa, frente a él, anotando los parámetros en su diario de seguimiento. Víctor Romero la miraba con curiosidad. ¿Y usted? ¿Qué tal se ha adaptado después de volver de Alemania? Más o menos. Ana dejó el bolígrafo. Vivo con mi madre. De momento, alquilar un piso es caro. ¿Y su madre está sola? Sola. Mi padre murió hace 10 años. Tengo una hermana pequeña, pero está casada y vive por su cuenta. ¿Y a su madre no le importa que trabaje con un paciente tan caprichoso? Sonrió él. Está contenta de que tenga un buen trabajo y un sueldo digno. Ana sonrió. Lo demás no importa. Víctor Romero asintió pensativo. Sabe, no dejo de pensar quizás yo también debería cambiar algo en mi vida. No solo el tratamiento, sino todo en general. Este apartamento, por ejemplo, es bonito, caro, pero vivo aquí como en un hotel. No hay calidez, no es acogedor. ¿Y su hija no viene a visitarlo?, preguntó Ana con cautela. Su rostro se ensombreció.
Pocas veces. Tiene su propia vida, sus cosas y nuestra relación es complicada. Después del divorcio, se quedó con su madre. Yo me aparté. Pensé que sería mejor así, que creciera en un ambiente tranquilo, sin discusiones. Y al final, lo que pasó es que simplemente desaparecí de su vida. Se calló, mirando por la ventana la ciudad a sus... ¿Sabe? Cuando estaba en la clínica, pensando que podía morir, lo primero en lo que pensé fue en Catalina, mi hija. ¿Qué pensaría de mí? ¿Que su padre solo era una fuente de dinero? ¿Que no se interesaba por su vida? ¿Que no conocía sus sueños? ¿Que no estuvo a su lado cuando lo necesitaba? En su voz había tal dolor que Ana, instintivamente, extendió la mano y cubrió la suya. Señor Romero, todavía no es tarde para cambiarlo todo. Llame a su hija, invítela a casa, hablen sinceramente. Él miró la mano de ella sobre la suya y luego levantó la vista. ¿Y si no quiere? ¿Y si me dice que está ocupada? ¿Que no tiene tiempo? Entonces inténtelo otra vez, y otra, hasta que le crea que de verdad quiere estar a su lado. Víctor Romero asintió lentamente y luego apretó la mano de ella. Gracias, Ana, por su apoyo. De nada. Apoyar no solo el cuerpo, sino también el ánimo, es parte de mi trabajo. Él se rió, y el ambiente se aligeró. Esa misma tarde, cuando Ana se disponía a marcharse, Víctor Romero la detuvo. Espere, quiero proponerle algo, no como paciente a enfermera, sino como como un conocido a una conocida. Ana se puso en guardia, pero él levantó las manos en un gesto conciliador. No se preocupe, no es nada raro. Es solo que usted tiene el problema de la vivienda sin resolver, ¿verdad? Vive con su madre. Así es. Tengo un piso pequeño en un barrio residencial, de 2 habitaciones, bien reformado. Antes vivía allí mi chofer con su familia, pero se mudaron. El piso está vacío. ¿Pueden mudarse allí si quieren? Gratis, mientras trabaje para mí. Ana se quedó desconcertada. Era demasiado generoso. Señor Romero, no puedo aceptar algo así. ¿Por qué no? Se sorprendió sinceramente. De todos modos, el piso está vacío. Es mejor que viva allí una buena persona a que no viva nadie. Además, es más cómodo para usted. No tendrá que cruzar toda la ciudad cada día. Pero es una ayuda muy grande. No quiero estar en deuda con usted. Ya lo está. Sonrió. Me salvó la vida, ¿recuerda? Así que consideremos esto como parte del pago. Ana dudaba. Por un lado, resolvía un problema enorme. Por otro, aceptar un regalo así de su jefe le parecía incorrecto. Déjeme pensarlo, pidió. Claro, pero no tarde mucho. Que el invierno está al caer y seguro que usted y su madre no están muy cómodas en un sitio pequeño. ¿En casa? Ana le contó a su madre la propuesta. Ella escuchó y se quedó pensativa. Mira, Ana, siempre te he dicho que no aceptes favores de los ricos, pero este es un caso especial. El hombre te está agradecido, quiere ayudarte, y las condiciones son justas. Mientras trabajes, vives allí. Si no trabajas, te vas. Creo que puedes aceptarlo. ¿Y si eso cambia nuestra relación? ¿Y si empieza a pensar que ahora le debo todo? ¿Entonces le devuelves las llaves y te vas? Sin más, respondió su madre. No dependes completamente de él. Eres una buena profesional. Encontrarás otro trabajo. No tengas miedo. Hija, inténtalo. Al día siguiente, Ana aceptó. Víctor Romero se alegró como un niño. Genial. Ahora mismo llamo al administrador para que lo organice todo. En una semana podrán mudarse. El piso resultó ser realmente bueno, luminoso, espacioso, con muebles y electrodomésticos nuevos. 2 dormitorios, una gran cocina-salón, un baño con jacuzzi. Su madre iba de una habitación a otra, maravillada. Dios mío. Ana, pero si esto es un palacio. Yo, que he vivido tantos años en una corrala y luego en un piso de barrio obrero y esto es como un cuento de hada. Ana abrazó a su madre, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrima. Por fin tenían un hogar digno. Por fin su madre podía vivir en condiciones decentes. El trabajo con Víctor Romero se fue convirtiendo poco a poco en algo más que una simple relación entre enfermera y paciente. Hablaban mucho, compartían historias de sus vidas, comentaban libros y películas. Ana le contaba cosas de Alemania, de su fracasado matrimonio. Él le hablaba de sus negocios, de las dificultades de ser padre, de la soledad del hombre de éxito. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo él una tarde, mientras estaban sentados en la terraza, tomando un té y viendo el atardecer. Lo tengo todo: dinero, pisos, coches, negocios, y no soy feliz. Me levanto por la mañana y pienso, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Llamó a su hija?, preguntó Ana. Él bajó la vista, culpable. No, todavía no. Siempre lo voy posponiendo.
Me da miedo que me diga algo hiriente o que ni siquiera quiera hablar conmigo. Víctor. Ana se volvió hacia él. Usted no es un cobarde. Arriesga millones en sus negocios. Toma decisiones difíciles. ¿Por qué le tiene miedo a su hija? Él se quedó pensativo y luego asintió lentamente. Tiene razón. Simplemente me da miedo admitir que fui un mal padre, que lo estropeé todo. Pero si no lo intenta, seguirá siendo un mal padre. Y si lo intenta, tiene la oportunidad de arreglarlo. Víctor Romero sacó el teléfono. Miró la pantalla durante un buen rato y luego marcó un número. Catalina. Hola, soy papá. ¿Qué tal estás? Ana se levantó en silencio y se apartó para dejarle hablar a solas. A través de la ventana, lo veía caminar por la terraza, gesticulando, a veces riendo, a veces frunciendo el ceño. La conversación duró unos 20 minutos. Cuando Víctor Romero volvió a entrar, su rostro resplandecía. ¿Ha dicho que sí? ¿Qué vendrá? ¿El sábado? A cenar. ¿Quiere conocerme mejor? Hablar. ¿Lo ve? Sonrió Ana. No era para tanto. Él se acercó y, de forma inesperada, la abrazó. Un abrazo cálido, paternal. Gracias. ¿De verdad? Gracias. No sé qué haría sin usted. Ana sintió que algo estaba cambiando entre ellos. Ya no era una relación formal entre jefe y empleada. Era una amistad verdadera, basada en la confianza y el respeto mutuo. El sábado fue un día de nervio. Víctor Romero estaba más nervioso que un colegial antes de un examen. Ana le ayudó a elegir una camisa y le aconsejó que pidiera comida de un buen restaurante en lugar de intentar cocinar él mismo. ¿Por qué no se queda usted también? Le pidió. Me siento más tranquilo si está cerca. No. Esta es su noche familiar, se negó Ana. Necesitan arreglar su relación sin extraños. Catalina llegó a las 7 en punto. Ana tuvo tiempo de verla en la puerta. Una chica alta y esbelta, con el pelo oscuro y los ojos de su padre. Guapa, pero con una expresión recelosa. Ana se fue, y por la noche recibió un mensaje de Víctor Romero. Gracias. Ha ido todo bien. Muy bien. Hemos hablado durante 4 horas. He descubierto muchísimas cosas sobre mi hija. ¿Ha aceptado que nos veamos con regularidad? Esto es la felicidad. Al leer el mensaje, Ana sintió una calidez en el pecho. Había logrado ayudarlo no solo con su salud, sino también con sus heridas emocionales, y eso era más importante que cualquier dinero. Las semanas siguientes pasaron volando. El estado de Víctor Romero mejoraba cada día. La tensión se normalizó, los ataques cesaron y los análisis mostraban una evolución positiva. Catalina se convirtió en una visitante frecuente en casa de su padre. A veces, los tres, Víctor, Catalina y Ana, tomaban el té y charlaban sobre la vida. Catalina resultó ser una chica inteligente e interesante. Estudiaba arquitectura y soñaba con tener su propio estudio. Congenió rápidamente con Ana. A ambas les gustaban los libros y se interesaban por la medicina y la psicología. ¿Sabe, Ana?, le dijo Catalina una vez, cuando su padre había salido de la habitación. Papá ha cambiado mucho desde que usted trabaja para él. Se ha vuelto más humano, por así decirlo. Antes era como un robot, todo eran negocios, beneficios, planes y ahora se interesa por mi vida, me pregunta por los estudios, por mis amigos. Gracias por eso. Ana se ruborizó. Solo hago mi trabajo. No. Catalina negó con la cabeza. Hace mucho más. ¿Le ha ayudado a recordar lo que es vivir? Vivir de verdad. Aquellas palabras se le quedaron grabadas. Ana se daba cuenta cada vez más de que trabajar con Víctor Romero no solo le aportaba bienestar material, sino también una profunda satisfacción personal. Veía los resultados de su trabajo, se sentía útil, sentía que estaba haciendo algo importante. Y también notaba que la actitud de Víctor Romero hacia ella estaba cambiando. Se había vuelto más atento, más solícito. Le preguntaba cómo se encontraba, si estaba cansada, si necesitaba ayuda. A veces, su mirada se detenía en ella un poco más de lo debido. Ana intentaba no darle importancia. Ella era una profesional, él, su paciente y su jefe. No podía ni debía haber nada más. Pero una tarde, cuando se disponía a marcharse, Víctor Romero la detuvo junto a la puerta. Ana, espere. Necesito decirle algo. El corazón le dio un vuelco. Por el tono de su voz, supo que iba a decir algo importante. Sé que puede sonar extraño y quizás inapropiado, pero no puedo seguir callado. Dio un paso hacia ella, mirándola directamente a los ojos. En estos meses, se ha convertido en mucho más que mi enfermera. Se ha convertido en esa persona que tanto necesitaba, alguien cercano, familiar, comprensivo. Y me he dado cuenta de que me he enamorado de usted. Ana se quedó paralizada, sin saber qué responder. Por dentro, sentía una mezcla de miedo y una extraña emoción. Víctor, yo. Espere, déjeme terminar. Levantó una mano. Entiendo que no está bien, que nos separa la edad, la posición, que soy su jefe, pero no puedo simplemente callarme y fingir que no siento nada.
Usted ha cambiado mi vida, Ana, me ha dado una segunda oportunidad. Y quiero estar con usted no como un paciente con su enfermera, sino como un hombre con una mujer. Ana permaneció en silencio, sintiendo como las lágrimas le resbalaban por las mejillas. No se lo esperaba. Para nada. No le pido una respuesta ahora mismo, continuó él con suavidad. Piénselo. El tiempo que necesite, una semana, un mes, un año. Esperaré. Pero quiero que sepa que mis sentimientos son sinceros. No estoy jugando ni bromeando. La quiero de verdad. Ana se dio la vuelta y salió corriendo del apartamento. Volvió a casa llorando, sin entender lo que sentía. Por un lado, miedo. Miedo a confiar de nuevo. A dejar entrar a alguien en su vida después de la traición de su marido. Por otro, algo cálido y tierno que hacía mucho que no sentía. En casa, su madre notó su estado de inmediato. ¿Qué te pasa, hija? Y Ana se lo contó todo, la declaración de Víctor, sus propios sentimientos, sus miedos y sus dudas. Su madre la escuchó en silencio y luego la abrazó. ¡Ay! Ana, cariño, entiendo que tengas miedo después de lo que pasaste con Max. Pero Víctor es diferente. Tú misma ves cómo ha cambiado, cómo se ha abierto. Date una oportunidad de ser feliz. Te mereces el amor y la felicidad. Ana lloró en el regazo de su madre como una niña pequeña. Luego se secó las lágrimas, se sentó y se puso a pensar en lo que sentía por Víctor. ¿Gratitud, amistad o algo más? Recordó su sonrisa, su atención, su agradecimiento. Recordó cómo se sentaban en la terraza y hablaban de todo. Cómo la había abrazado cuando se reconcilió con su hija, cómo la miraba a veces, con tanta ternura y calidez. Y se dio cuenta de que sí, ella también sentía algo más que simple respeto profesional o amistad. Pero admitírselo a sí misma le daba miedo, porque significaba arriesgarse de nuevo, confiar de nuevo, dejar que el amor entrara otra vez en su vida. Ana no fue a trabajar al día siguiente. Llamó, diciendo que no se encontraba bien. Víctor Romero no insistió, solo le pidió que se cuidara. Pasó 3 días en casa, pensando, analizando, sopesando. Su madre no la presionaba, pero Ana veía la esperanza en sus ojos. Su hermana, Elena, al enterarse de la situación, vino a verla y estuvieron hablando un buen rato en la cocina. Ana, ¿te das cuenta de que hombres así no se encuentran a menudo? ¿Verdad? Le decía su hermana, cogiéndole la mano. Exitoso, pero capaz de admitir sus errores y cambiar. Rico, pero no presuntuoso. Fuerte, pero capaz de mostrarse vulnerable. Si dejas pasar esta oportunidad por miedo. ¿Y si se repite lo de Max? La interrumpió Ana. ¿Y si él tampoco es quien parece? ¿Y si no se repite? Replicó Elena con suavidad. ¿Y si este es el amor que te mereces? ¿Estás dispuesta a vivir toda la vida con miedo y en soledad? Al 4.º día, Ana volvió al trabajo. Víctor Romero la recibió con contención, pero en sus ojos se leía el alivio. ¿Cómo se encuentra? Preguntó formalmente. Mejor, gracias. Trabajaron en silencio. Toma de tensión, administración de medicamentos, anotaciones en el diario. Ana sentía su mirada sobre ella, pero no se atrevía a levantar la vista. Por la tarde, cuando se disponía a marcharse, él la detuvo de nuevo. Ana, entiendo que la he puesto en una situación incómoda. Si no se siente a gusto trabajando conmigo, no me opondré a que se vaya. Puede quedarse con el piso en cualquier caso. Ana se quedó inmóvil y luego se giró lentamente. ¿Y si no quiero irme? Él levantó la vista, y en sus ojos brilló la esperanza. Entonces me alegraré mucho. ¿Y si le digo que yo también siento algo? ¿Pero qué tengo miedo? Víctor Romero dio un paso adelante, pero se detuvo, dándole espacio. Entonces le diré, lo entiendo. Yo también tengo miedos. ¿Miedo a volver a meter la pata en una relación? ¿Miedo a no estar a la altura? Pero estoy dispuesto a intentarlo, si usted también lo está. Ana guardó silencio, sintiendo cómo el miedo y el deseo luchaban en su interior. Luego dio un paso adelante, un pequeño paso hacia él. Intentémoslo, poco a poco, sin prisas. A ver qué sale de esto. La sonrisa que iluminó su rostro valió todas las dudas. Él le tendió la mano y ella la tomó. Se quedaron así, de la mano, mirándose a los ojos. Los meses siguientes fueron un tiempo de descubrimiento. Aprendieron a estar juntos no como enfermera y paciente, sino como hombre y mujer. Iban al teatro y al cine, paseaban por la ciudad al atardecer, hablaban hasta el amanecer. Víctor Romero le presentó a Ana a su hija como la mujer a la que amaba. Catalina lo recibió con alegría. Me alegro mucho de que papá haya encontrado a alguien que lo hace feliz, le dijo a Ana. Y me alegro de que sea usted. Ana le presentó a Víctor a su familia. Su madre le cogió cariño enseguida por su atención, por su respeto hacia ella, por cómo cuidaba de su hija. Su hermana le susurraba a Ana, agárralo fuerte, que de estos no hay muchos. Pero también hubo dificultades. A veces,
A Víctor le daban ataques de su antigua arrogancia. A veces, a Ana la invadía el miedo y si todo se repetía, discutían, se reconciliaban, aprendían a entenderse. ¿Sabe qué he aprendido?, dijo él una vez, después de una reconciliación. Que una relación es un trabajo constante, duro, pero agradable si hay amor. No puedes simplemente recibir amor y relajarte. Tienes que invertir cada día, esforzarte, cambiar. Lo importante es que se esfuercen los dos, añadió Ana. Si uno tira del carro y el otro se limita a aprovecharse, no funciona. Me esforzaré, lo prometo. Y se esforzaba. Ana lo veía cada día. Veía cómo cambiaba, cómo se volvía más tierno, más paciente, más atento. Ya no pagaba su mal humor con sus subordinados, aprendió a dar las gracias, empezó a pasar más tiempo con su hija. Y también ayudó a Ana a homologar su título alemán. Usó sus contactos para acelerar el proceso y encontró a los especialistas adecuados. 6 meses después, Ana tenía en sus manos un título español de médico cardiólogo. Ahora puede trabajar como médica en cualquier clínica, dijo él con orgullo. Aunque, por supuesto, me encantaría que se quedara conmigo. Me quedaré, sonrió Ana. Pero ya no como enfermera, sino como consultora y médica personal. Y con otras condiciones. Ambos rieron. Entre ellos ya no había formalidades. Solo amor, confianza y el deseo de estar juntos. 1 año después de su primer encuentro, Víctor Romero le pidió que se casara con él. No en un restaurante con champán y orquesta, sino en casa, en la misma terraza donde habían tenido su primera conversación sincera. Ana, sé que no soy perfecto, que tengo un carácter difícil, que he estropeado muchas cosas en mi vida, pero contigo quiero ser mejor, quiero ser digno de ti. ¿Quieres casarte conmigo? Ana lo miraba a través de las lágrimas. Recordaba el día en que entró por primera vez en su habitación. Recordaba su burla sobre el alemán. Recordaba cómo había palidecido al oír su respuesta. Recordaba todo el camino que habían recorrido juntos. Sí, susurró. Sí, quiero. La boda fue modesta, solo con los más allegados. La madre de Ana lloraba de felicidad. Catalina fue la dama de honor. Su hermana Elena hizo un brindis porque el amor llegue en el momento más inesperado y cambie la vida para mejor. Después de la boda, Víctor Romero ayudó a Ana a hacer realidad un viejo sueño. Abrir un centro médico benéfico para personas sin recurso. Una pequeña clínica en un barrio residencial donde atendían gratuitamente a quienes no podían permitirse un tratamiento caro. Ana trabajaba allí como cardióloga 3 veces por semana, dedicando el resto del tiempo a su familia. ¿Sabes qué he entendido?, decía Víctor Romero, abrazándola por los hombros mientras miraban por la ventana de su casa. La felicidad no está en el dinero, ni en el éxito, ni en las posesiones. La felicidad es tener a tu lado a alguien para quien eres necesario, de verdad, y en ser tú mismo necesario para alguien, y en ayudar a los demás, añadió Ana, en hacer el mundo un poco mejor, un poco más amable. Se quedaron abrazados, mirando la ciudad al atardecer. En algún lugar, en aquellos edificios, vivían miles de personas con sus propias historias, problemas y sueños, y Ana sabía que estaba en su sitio, que hacía lo que debía, que amaba y era amada, que era feliz. Y todo había empezado el día en que un millonario engreído decidió poner a prueba a la nueva enfermera, retándola a hablar en alemán, y recibió una lección que le cambió la vida. Una lección sobre que no se debe juzgar a la gente por las apariencias, que tras una sonrisa modesta pueden esconderse una gran experiencia y conocimiento, y que el verdadero valor de una persona no reside en su dinero, sino en su carácter y sus acciones. 1 año después, nació su hija, la pequeña Sofía, con los ojos marrones de su padre y el pelo claro de su madre. Catalina estaba encantada con su hermanita y venía todos los fines de semana a cuidarla. La madre de Ana se mudó con ellos para ayudar con la bebé. La casa se llenó de risas de niños, de alegría, de calidez. ¿Sabes a qué le tenía más miedo?, confesó Víctor Romero un día, meciendo a su hija en brazos. A morir solo. Rico, exitoso, pero completamente solo. A que nadie me recordara con cariño. Y ahora lo tengo todo, una familia, amor, un propósito. Gracias, Ana. Ana abrazó a su marido y a su hija, sintiendo la plenitud de la vida. El camino no había sido fácil, había pasado por el dolor de un divorcio, por miedos y dudas, por una lucha consigo misma. Pero la había llevado a donde tenía que estar, a la felicidad, al amor, a la realización de un sueño. En el centro benéfico, en una pared, colgaba una placa, recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Lo importante es encontrar la fuerza y a la persona que te apoye. Cada vez que pasaba por delante, Ana sonreía. Esas palabras no eran un simple eslogan, eran la historia de su vida.
Y en algún lugar, en los archivos de la Clínica Vitalia, se guardaba el historial médico de Víctor Romero Fuentes con una anotación: paciente salvado gracias a la competencia y valentía de la enfermera Martínez A. Se recomienda para una gratificación. Esa anotación era un recordatorio. A veces, un instante, una palabra, un acto de valentía puede cambiarlo todo y salvar no solo una vida, sino también un alma. Gracias por escuchar esta historia.